primer lugar les quería presentar a Marieta Cantos, que junto con Beatriz Esteves coordinan este programa de cinco tertulias. Vamos a tratar de hacer la visita guiada en 3 grupos, este es el primero. La idea es que Marieta les cuente brevemente parte de la historia y de la vida de la casa y a continuación subimos a la segunda planta para al menos ver el despacho del rector y un par de estancias más que son las que más relación tienen con la configuración de la casa en ese momento. Y luego ya bajamos de nuevo y ya nos sentamos en la sala. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Esto, como saben, como figura en el programa, es una casa conocida como la Casa de los 5 Gremios. Es decir, aquí estuvieron los 5 gremios principales de lencería, de sedería y otros que eran los que centralizaban todo lo que era el comercio. Luego esto fue la Casa de los Hermanos Ustari, que durante algún tiempo pues también se ocuparon del comercio con América. Una vez, por supuesto, que la casa de contratación que estaba en Sevilla vino a Cádiz. Esta casa pues tiene lo mismo que otras fincas de la burguesía mercantil, este tipo de accesorias que eran las que se utilizaban para entrar las mercancías, luego el entresuelo donde estaban las oficinas y la planta principal donde vivía el comerciante. Arriba pues ya vivían los criados. La Casa de los 5 Gremios hacia 1811 fue también albergue provisional del general Castaño. Estamos ya hablando en los momentos de las Cortes, en la Guerra de la Independencia, cuando el general Castaño pues dirige el ejército que ha vencido ya a los franceses en otras victorias anteriores y va haciendo su campaña en Andalucía. Entonces, camino de Algeciras, se hospeda en esta casa, así lo cuenta Adolfo de Castro, en el verano de 1811. Y después esta casa pues ha tenido otros muchos dueños hasta que en los años 80, cuando ya la universidad es independiente de la Universidad de Sevilla, hace una serie de reformas que se culminan a mediados de los 80 e instala aquí su rectorado. Vamos a pasar para ver un poco esas plantas y luego ya nos vamos acomodando. Es casi 2. En plena guerra de independencia española contra la invasión napoleónica, el texto constitucional se convierte en modelo para esto es lo que trabajamos todos los días. Así que pasamos por aquí como podamos. No, la fila se va un poco la casa que se viene y demás.
y agradecerles la paciencia que tienen con las pequeñas incomodidades que tienen estos palacios, que son pequeños, y recordarles que hemos tratado de atender la máxima demanda que ha habido por parte de la ciudad por esta tertulia. Hemos tenido mucha gente en lista de espera y bueno, hemos tratado de buscar los huecos posibles en todos los rincones que teníamos, y lo único que nos ha faltado es tener público ya en segunda y en tercera planta. Bueno, pensamos que era interesante que esta primera experiencia pues llegara al máximo de personas posible. Simplemente, y con carácter muy breve, recordarles algunos temas de intendencia. Va a haber 4 tertulias más en el programa. En mayo tenemos la próxima. Todas, como comprenderán, tienen que ser por este riguroso orden de reserva, porque si no es imposible que nos organicemos mínimamente. Les recordamos que quien carezca de internet, las reservas se pueden hacer telefónicamente y que nosotros anunciamos con tiempo a qué día y a qué hora abrimos el plazo, para que nadie piense que alguien se lleva la entrada. Es por riguroso orden de llegada. Y en segundo lugar, simplemente excusar momentáneamente al rector, que viene desde Almería cumpliendo con el límite de velocidad, vamos a decirlo oficialmente, ¿no? Y que durante el transcurso del acto se incorporará. Es un proyecto en el que tiene un interés especial y que, bueno, de alguna manera se verá reflejado al final. Y simplemente decirles que en el programa pueden hacer un seguimiento completo de esta primera tertulia que vamos a realizar. Empezamos con la tertulia. Buenas tardes. Primero me gustaría darle las gracias a la universidad por contar con nosotros en este intento de recrear las tertulias del siglo XIX y del XVIII. En principio me gustaría deciros que lo que vamos a tocar es la introducción, el primer movimiento de las 7 palabras de Lucio en la cruz, de Joseph Haydn. Evidentemente considero la obra emblemática, ¿no? Por compositor de mayor valor histórico, que ha compuesto una obra para Cádiz. Y como sabréis, existen distintas versiones de esta orquesta, de esta obra. El principio fue el que está, después se hizo una versión para cuarteto, después se hizo una versión para oratorio, porque Haydn venía de un viaje de Londres, pasó por Passau y se encontró allí un compositor que había escogido su partitura y había hecho un oratorio, que le había adaptado un texto y le gustó y se lo dio. Y entonces él hizo una versión de oratorio. Existe una versión para piano también, existe una versión para piano a 4 manos, la que se toca mayormente aquí en cadena de cuarteto, y esta es una versión para quinteto. Esta versión no se ha tocado nunca en Cádiz, entre otras cosas porque la he hecho yo. Y pero ¿qué me lleva a hacer la de quinteto? Porque había una persona que se le ocurrió antes. Entonces, esta obra, Norbert Gerl, un violinista americano, hizo una adaptación, un arreglo de la obra para quinteto de cuerda y se estrenó, y el concierto barroco, un grupo de música antigua, lo estrenó en Ámsterdam, me parece, en el 2003. Entonces me parece que esto pues, se tenía que hacer aquí, que para eso está prestado, no se hizo para esta ciudad. Espero que lo escuchen entonces en mínimo cierto.
una ópera de Lindo Villar de Rousseau. Esta ópera se tocó en Cádiz en la década de 1770, entre 1770 y 1780, en el Teatro Francés de Cádiz. Fue representada esta ópera. Consta de 3 partes, son seguidas, una parte alegro, un lento y otro alegro.
tiene relación con este grupo, porque este grupo se llama Quinteto Hispano-Ruso, está compuesto por 3 miembros que son de origen de Rusia y 2 españoles. Curiosamente en el siglo XVIII las condiciones artísticas eran algo similares, porque estaban dominadas digamos, en cierta medida, la producción musical por italianos. La corte rusa contrató músicos italianos y aquí en España vinieron gente como Boccherini, Scarlatti, Brunetti y algunos más, ¿no? Entonces, esta música lo que pretende reflejar es la vida nocturna de Madrid, una música un tanto descriptiva, y nosotros lo que vamos a tocar son 2 movimientos, 2 fragmentos de la obra, el minueto y el pasacalle. Pedirles en primer lugar disculpas
por llegar tarde, pero esto es muy complicado. Hoy hemos tenido reunión en Almería y bueno, hemos comido un bocadillo por el camino y nos ha dado tiempo llegar pues a lo justo. Lamento no haber podido ver el concierto que acaba de tener lugar, creo, y lo que quería darles es la bienvenida a nuestra casa, a vuestra casa. Esta es la Universidad de Cádiz, la universidad de la provincia, de todos los gaditanos, y por tanto es parte de una institución pública que constituye un bien de todas las personas que estáis hoy aquí. Este era el especial interés que teníamos en que vinieran parte de la sociedad, abrir un poco nuestra casa, la casa de los 5 gremios, que ya me imagino que Marieta me ha explicado. Bienvenido a todos los colaboradores y bueno, dar las gracias por participar de esta iniciativa que estamos comenzando. El otro día en la presentación, incluso ya el director del Diario de Cádiz nos transmitió la idea de poder seguir organizando junto con Beatriz Esteves, que no sé si ha podido venir con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Y queremos continuar con esta iniciativa con la ayuda de todos e intentar poco a poco pues ir abriendo esto a los gaditanos. Yo vuelvo pidiendo disculpas porque me da una vergüenza terrible que empecemos la primera vez en casa, pero hay cosas que no se pueden cambiar y los consejos andaluces de universidades, que como imaginarán las cosas están pues en este tema un poco complicadas, no puede uno dejar de asistir a ellos, sino todo lo contrario, ¿vale? Muchas gracias. Un segundo que sale la música. Sí. Creo que vaya a tener que ver una cosa. Creo. ¿No? Por ahí, ¿no? ¿Va? Sí, por aquí. No, bien. No, la otra no puede. Antonio, conectamos. Un aplauso, ¿eh? Es un placer. Sí, no se puede. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a la tertulia que, como saben, trata sobre el tema de la música y teatro. Como habrán visto en el programa, lo que queremos con esta tertulia, de la mano también de Beatriz Esteves, que nos acompaña, es recuperar un poco el ambiente de la ciudad de Cádiz en 1812, en todo lo que es la guerra de la independencia y las Cortes de Cádiz, pero no nos queremos quedar ahí. Y al final pues les haré una pregunta sobre qué es lo que nos queda por hacer, que yo creo que es muy importante, no quedarnos solamente en la recuperación histórica, sino plantear qué, entre todos, qué podemos hacer para que Cádiz recupere pues ese patrimonio artístico, musical, teatral que ha tenido. En primer lugar, tal como lo hemos planteado, vamos a hacer unas pequeñas intervenciones de 4 o 5 minutos cada uno y vamos a empezar ya las preguntas. Y al final, pues les daremos también a ustedes la oportunidad de preguntar lo que quieran saber. Entonces, en primer lugar, va a intervenir José Ramón Ripoll, que es escritor, poeta y musicólogo, que ha tenido durante muchos años pues espacios en Radio Nacional, que muy recientemente ha colaborado en el programa que ha traído Elena Angulo con el consorcio, con esos conciertos que ha habido sobre recuperación precisamente de la música de la época de las Cortes, y él quería pues hacer un poco, partiendo del concierto que acabamos de escuchar, pues empezar a introducirnos en ese ambiente de la música de aquellos años. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a la Universidad de Cádiz por esta invitación y a Marieta Cantos por la gentileza de acordarse de mí. Y bueno, pues yo creo que centrarnos justamente en la época de 1812, pues quizás es tener una visión un tanto reducida, ¿no? Habría que hacer un repaso, lo que pasa es que es tan amplio todo, sobre lo que fue Cádiz, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII,
para entender lo que fue 1812 y ese paso importantísimo que es del clasicismo al romanticismo, que en otras artes, como en la pintura o como en la literatura, está mucho más delimitado, pero la música, al ser un lenguaje lo suficientemente abstracto como para tener los pies en dos lados a la vez, pues yo creo que es menos perceptible, ¿no? Y entonces en Cádiz se dio esa transición a su manera, ¿no? Y además se dio una transición en tiempos muy difíciles, en tiempos de guerra, ¿no? Desde 1808 hasta 1814, pues esto estuvo prácticamente en un régimen insoportable, del que se benefició de alguna manera la ciudad de Cádiz. Yo quería primero hacer una pequeña reflexión personal, hablamos con Marieta, que esta tertulia no sea solamente una rememoración de lo que fuimos, o de lo que pudimos ser y no fuimos, o de lo que dejamos de ser y nos convertimos en otra cosa distinta, sino que a raíz de la historia podamos aprender un poco de ella, de lo que realmente hubo, para que nosotros mismos, la sociedad, la ciudadanía, los políticos, los gestores, los administrativos, tomen nota de aquel Cádiz espléndido de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se dieron una serie de factores que no vamos a hablar ahora, porque habría que hablar de esa burguesía gaditana adinerada que prefería la cultura y la música y el teatro como un emblema personal más que los otros emblemas heráldicos, ¿no? o los blasones aristócratas, ¿no? Entonces, ir al teatro, escuchar música, era un signo de distinción, que ojalá ahora lo tuviéramos todavía, ¿no? Y de eso se trata. Yo creo que las músicas que hemos oído por el quinteto perfectamente interpretadas, pues nos introducen, nos han dejado con la miel en los labios, porque yo le hubiese pedido la retirada de Madrid, ¿no? en esta última obra, que es la parte más bonita de la música nocturna de Lucarini, pero ilustran perfectamente lo que era ese Cádiz de la época, pues con las 7 palabras que ya todo el mundo sabe, una obra pedida por el Marqués de Valdeíñigo a través del Marqués de Ureña y el Marqués de Mérito, al compositor más grande que hubo en la época, que era José Haydn, ¿no? Haydn era conocido en España porque había escrito sinfonías, cuartetos y canciones para la casa de Alba y para la casa de Benavente Osuna Benavente en Madrid, ¿no? Se disputaban sus partituras, incluso él no cumplía porque él era un hombre lento, con muchos, decía que sí a todo. Y dijo que sí a las 7 palabras, ¿no? Incluso él dijo, bueno, pues esto, yo no entiendo de rituales, esto va a ser un aburrimiento, porque me dicen que haga 7 sonatas en largo y adagio, ¿no? Y de todo lento, sin dinámicas ninguna, y entonces se le ocurrió poner la introducción esta magnífica y el terremoto final, y luego resultó ser un éxito. Yo he leído hace poco que esto se lo hizo un negro, que no lo hizo él, que lo hizo un negro de Cremona, cosa que es disparatada, porque si se lo hubiera hecho un negro de Cremona no hubiese hecho 5 versiones, pues bueno, por lo menos él hizo 3, lo de piano la filmó, pero la hizo la editorial, ¿no? Y ahí está la forma sonata como elemento propio del clasicismo y de la ilustración, con el argumento nudo desenlace, ¿no? Que no se permite ni siquiera poner un adorno, y le salió una de las obras más maravillosas del mundo, ¿no? En segundo lugar, hemos escuchado la versión en este quinteto, que también refleja e ilustra la inquietud musical de la época,
que es la abertura del Le Devant de Village, que es El adivino en la aldea, una ópera de Rousseau. Sabemos que Rousseau era un músico, además era un músico que se debatía constantemente y además se peleaba con Rameau, que era el otro músico de la época, porque él decía que la música era melodía, que era eso de poner armonía, un sonido enfrente de otro, formando acordes que a veces sí sonaban, ¿no? Es curioso porque siendo un músico tan revolucionario, perdón, parece mentira que me haya llevado tantos años en la radio y ahora no sé cómo funciona el micrófono. Después de ser un hombre tan avanzado en las ideas, sin embargo, en el contenido musical era muy reaccionario, ¿no? Claro, porque entonces, si nos hubiéramos quedado en la melodía, nos hubiéramos quedado en el canto solamente y nos hubiéramos perdido toda esa música que nace de la superposición de los sonidos, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar, ¿no? Suele pasar incluso con nuestros contemporáneos, con mis amigos poetas. Los más revolucionarios son los más reaccionarios escribiendo, ¿no? No experimentan en el lenguaje, suelen ser los más cuadriculados, ¿no? Y sin embargo son de izquierda y tal, pero en fin, eso pasa así, siempre. Esta obra, como dice, se escuchó en Cádiz en 1770, en el Teatro Francés, y en el 75 también se escuchó el Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Y por último, yo creo que lo de Logrini, la música nocturna de Madrid, que es maravillosa, evoca ese Madrid nocturno, que acaba con la retirada, cuando los militares tocan el toque de queda, ¿no? Entonces la gente se tiene que ir para sus casas a las 11 de la noche. Pero él lo escribe desde Arena de San Pedro, en el retiro, obligado por Carlos IV, casi, ¿no? Que era músico de cámara y violonchelista del infante Luis Antonio, el hermano de Fernando VII, ¿no? De Carlos III, ya no lo recuerdo. Hermano de Fernando VII. Entonces se va ahí como a un exilio, pero aunque no tenga nada que hacer en Arena de San Pedro, él sigue recordando pues esas juergas nocturnas de Madrid. Pero es increíble como un hombre que aquí viene a España como Scarlatti, pues porque se reclama el gusto italiano. Sin embargo, su música se impregna de lo que ya podíamos llamar el sonido hispano, ¿no? Como hemos podido escuchar en esta última intervención, ¿no? Yo no quisiera hablar mucho, pero introducir solamente que la música, para entender la música de 1812, yo creo que hay tenemos que tener en cuenta varios vectores que, viniendo desde diferentes direcciones, o desde diferentes lugares, van a parar al mismo punto para crear el ambiente sonoro de la época. Por un lado, la herencia de la música clásica del inmediato siglo anterior, que logra su esplendor en los teatros de la ciudad y en los salones particulares. En los teatros de la ciudad, sobre todo en la época de Cuaresma, imitando un poco a lo que París llamaba los conciertos espirituales, ¿no? En la época de Cuaresma, pues se clausuraban, ¿no? La temporada de teatro, y entonces se dejaba a la música como una concesión que hacía el ayuntamiento, que no se fiaba mucho, porque claro, la música con ese lenguaje abstracto podía llevar a la gente a pensar en cosas muy incontrolables, ¿no? Por las autoridades eclesiásticas, ¿no? Sobre todo. La música, el teatro y en general la cultura, como he dicho antes, se convirtieron en el signo de identidad de esa aristocracia, de esa burguesía, mejor dicho, que venía de diferentes puntos de Europa
e incluso de América. Pero por un camino convergente llegaban los compositores españoles de los tiempos de guerra. Ante la invasión de cualquier ejército extranjero es normal el patriotismo como respuesta, y de ahí incluso podemos comprender un cierto nacionalismo, ¿no? E incluso la Junta Central pues hizo a través de la música propaganda, e incluso los propios compositores españoles. Tadeo de Murguía, que era un organista de la Catedral de Málaga y compositor, pues escribe incluso un panfleto diciéndole a los músicos que abandonen el letargo y la torre de cristal donde están y empiecen a escribir música bélica y música patriótica, música militar, himnos para combatir al enemigo. Y entonces pues empiezan en Cádiz, se empiezan a poner cantatas, himnos, odas, todas hechas por estos compositores buenos, como son Benito Pérez, como son Mariano Rodríguez de Ledesma, Juan Nicasio Gallego, o Francisco de la Iglesia Tarat, o incluso Fernando Sor, que lo hemos tenido por un antifrancés y sin embargo fue un patriota en su primer momento. Fue un patriota que luchó y ahí está su ahora yo te voy a contar de Fernando Sor. Por otro lado, tenemos la música escénica, que es la música que se desarrolla en el teatro, tanto como elemento dentro de los argumentos de las obras mayores teatrales, como dentro de los sainetes, como música propiamente dicha entre la obra y el sainete, ¿no? Ahí, bueno, pues se desarrolla una serie de piezas como son la toradilla, el bolero, la seguidilla, etcétera, ¿no? No nos podemos olvidar, por supuesto, de la música religiosa que radiaba desde el siglo XVIII, como la cúpula de la Catedral de Cádiz es amarilla, reflejada por el sol de la que nos habla magníficamente Blanco White en una de sus cartas de España, ¿no? En inglés. Y Marcelino Díaz Martínez en un voluminoso volumen que se llama La música en Cádiz, la Catedral de su proyección urbana del siglo XVIII, hace una inapreciable aportación al tema. Otro fenómeno, como apunta Alberto González Troyano en su ilustrativo libro El Cádiz romántico, es el flamenco, y esto es un punto de controversia. El flamenco, según la flamencología oficial, empieza en el siglo XIX, y el primer documento de flamenco son las escenas andaluzas de Esteban Escalderón en 1800, oficialmente, en 1838. Pero según Cadalso, por ejemplo, hace una descripción de una fiesta flamenca, la fiesta del río Gregorio, invocando un señorito aventurero de la provincia de Cádiz, y que dice: la bulla de todas las voces, el ruido de las castañuelas, los destemplados de la guitarra, el silbido de las gitanas, la quimera de las gitanas, sobre cuál había de tocar el polo para que bailase Preciosilla. En fin, eso es un signo de interrogación, porque luego los flamencólogos dicen: no, es que el flamenco nace después y como cante de aluvión adopta todo esto. Pero hay una pregunta que es: ¿no sería que el flamenco estaba formándose ya con todas estas canciones patrióticas que venían de otros medios y estaba ya en estado larvario y primitivo? E incluso los mascos de Cádiz, en contra de las modas extranjeras, en contra del petimetre, pues adoptan ya el flamenco y los toros como un signo de identidad patriótico, ¿no? En fin, yo creo que esos son se me olvida uno importante y principal, quizás uno de los más principales, que es la música popular, la música del pueblo, en la que el pueblo canta en la calle, la que se inventa a raíz
de los cantos revolucionarios, incluso de los cantos franceses. Cambia la letra, adapta letras españolas a melodías francesas e incluso a la marsellesa. Porque Napoleón decía, con la marsellesa podemos mover pueblos enteros, ¿no? Y así fue, ¿no? Y le ponen una letra totalmente patriótica y antifrancesa, ¿no? Y empiezan a hacer pues un repertorio absolutamente popular que se canta en las calles de Cádiz. Yo creo que esos son los 5 elementos sobre los que hay que jugar a la hora de hacer un análisis serio. Esto no es más que un planteamiento somero de la música. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. A continuación, si les parece, para dar un poquito más de juego a la tertulia, vamos a dejar los aplausos para el final y vamos a intervenir un poco más brevemente. Juan Manuel Permadueño es director de la Coral de la Universidad y también desde hace algunos años es el director del coro del Teatro Villamarta. Él, tocando uno de los hilos que ha puesto encima de la mesa José Ramón, pues va a hablar un poco sobre la música vocal, ¿no? Y luego pues iremos abriendo, hay muchos temas que se van a ir cruzando. Yo sé que Alberto tiene muchas ganas de intervenir, pero y lo que sí quiero recordar es que el tema del flamenco, aunque saldrá y podremos de todas maneras comentar algo, es junto con los toros el tema de la última de las tertulias, que Faustino Núñez, que colabora con la universidad en los cursos de flamenco y eso, pues nos va a hablar sobre ese tema. O sea que para el flamenco tenemos mucho tiempo, pero bueno, no quita que si sale, pues está bien. Bueno, cuando quieras, Juan Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Marieta mi presencia y sobre todo agradecer que pueda estar sentado pues junto a personas como José Ramón y Alberto, que para mí es un privilegio. Un poco me gustaría sobre todo pues un poco trabajar sobre la línea que ha planteado José Ramón, que me parece un poco la línea sobre la que podemos situar el Cádiz de la época constitucional. Podemos hablar de un Cádiz potente en todos los aspectos, ya los aspectos que conocemos y en el que nos concierne hoy, que es la situación musical. Cádiz como último reducto liberal, Cádiz como punto de entrada y salida comercial. Eso hace que pues, exista un grupo de personas, un grupo de habitantes, un grupo de burgueses que establecen un poco lo que va a ser uno de los puntos importantes de la música en esta época, que es la música italiana, la moda de la música italiana. Eso hace que en el teatro se represente ópera o diversas formas cercanas a la ópera. Después hablamos como Cádiz, al hablar como punto de influencia, también podemos establecer la relación que tiene con compositores muy influyentes de este principio de siglo. Estamos hablando, como él bien ha citado, a Mariano Rodríguez de Ledesma, estamos hablando de Manuel García, un compositor que ahora estamos empezando a descubrir y del que Alberto pues, nos puede contar también infinidad de cosas. Y dos compositores muy vinculados a Cádiz. Hablar de Ledesma es hablar un poco de, si José Ramón me lo permite, del primer romántico, de los primeros románticos como tal españoles, que eso es algo importante, sobre todo porque veníamos de una tradición, hablando de la música religiosa, de una tradición casi barroca. De hecho, el maestro de capilla en esta época es Nicolás Ledesma, y anterior, Juan Domingo Vital, tiene un estilo compositivo prácticamente barroco. Entonces, el hecho de que Ledesma, empujado por la invasión francesa, recale en Cádiz, hace que bueno, Ledesma, por supuesto, estuvo trabajando en Cádiz, como haciendo lo que sabía hacer, que era enseñar canto, maestro de canto. Entonces, por eso quería un poco asociar esta vida musical de Cádiz con dos personas como Manuel García y Ledesma, que son pues, dos personas muy vinculadas a la música vocal, al canto.
Manuel García desde el aspecto de la tonadilla escénica, y Ledesma cultivó también en Cádiz la canción patriótica, que son también dos elementos muy importantes de la época. Ledesma perdió todo lo que tenía en la guerra y prácticamente encontró en Cádiz un punto de inflexión en su vida. A partir de su estancia en Cádiz, viajó a Londres, y en Londres es donde se le conoce pues el comienzo de su obra tan importante, hasta que llegó de nuevo a Madrid y logró ser maestro de capilla de la Capilla Real. De hecho, hay una composición que se perdió, que era Tan en Fausto Día, un himno, y podemos asociar un poco también lo que comentaba, la fuerza de la música y la fuerza de los compositores de la época por generar un espíritu patriótico, un espíritu acorde con la situación que estaba viviendo España, que era una situación dramática. Y muchas veces eso entra en lucha con lo que es el espíritu de la música. En otras artes parece que la guerra es no digamos aliciente, pero sí un estímulo para reflejar ese aspecto, pero en la música muchas veces eso no está tan claro. Es posible que incluso sea al contrario. Pero Ledesma es una persona que conduce esa música a través de su propia concepción religiosa de la música. Él no compuso ópera. Y podemos hablar también, por otro lado, de Manuel García. Manuel García sevillano, vino a Cádiz por otro motivo, porque en Sevilla se había prohibido el teatro, se había por cuestiones morales y relacionadas con la Iglesia. Y entonces, de nuevo, otra persona que encuentra en Cádiz un poco la luz de su vida musical. Se casa con una gaditana cómica. Y Manuel García enfoca, digamos, su producción musical también a la tonadilla, un poco, ahí difieren un poco la tonadilla, la canción andaluza, para posteriormente pues marcharse a París, ¿no? A París primero. Entonces, pues, a partir de ahí encontramos eso, la potencia que generaba Cádiz y la atracción que generaba en ese aspecto. No olvidemos que Cádiz en la época de la Constitución tiene 2 teatros, o se acaba de inaugurar el Teatro El Balón. Madrid tenía 3. Estamos hablando de... Cádiz llegó a tener 3 y Madrid 2. Llegó a tener 3 en el 18, el cómico francés, el principal y el... Oye, que el del teatro es él. Y el italiano, el de ópera italiana. En ese momento funciona el teatro principal y el teatro principal funcionaba como trampolín prácticamente para el teatro de los Caños del Peral en Madrid. O sea, estamos hablando del segundo teatro de España. Entonces, eso nos da un alcance, aparte de otros indicadores como podrían ser Cádiz como punto de origen de edición de partituras. No se considera en cualquier ciudad, solamente en ciudades muy importantes. Entonces, todos estos aspectos pues hacen un poco de la idiosincrasia gaditana. Todos los elementos que formaban de alguna forma parte de la tonadilla o de la música escénica o de la música que se interpretaba en los teatros, como hablábamos también de la seguidilla, el tango, la petenera, todos esos elementos, que no se me enfade Marieta tampoco, son elementos que también vienen de ultramar, recalan en Cádiz y en Cádiz se le da su forma y se le da su carácter. Y de hecho, cuando se vuelven a interpretar en otros lugares, se habla de seguidilla de Cádiz, de jarabe de Cádiz. Entonces, hace que el sello Cádiz sea un sello de importancia y hace que sea un sello de prestigio. Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla pues la época constitucional. En la música religiosa, si bien el siglo anterior, el último cuarto de siglo, había sido el punto álgido de la capilla musical, de la capilla de la Catedral de Cádiz, continúa teniendo mucha importancia. En esa época pues
creo que tiene en torno a 30 músicos, que para una capilla de una catedral llegó a tener Cádiz, creo, unos 50 en el último tercio de siglo. Pero nos da una serie de elementos que nos hacen pensar en la potencia y en el poder que generaba Cádiz y la influencia que tenía en la música. Muchas gracias. Pues Alberto Romero es profesor de la Universidad de Cádiz, es compañero de literatura. Acaba de publicar un libro que se llama Escribir 1812 y en él revisa un poco pues todo lo que se ha escrito, incluso lo que se ha filmado de esta época, ¿no? De todas maneras, antes de preguntarle a él sobre ese libro y lo que se recoge en esa memoria de esos años, quería que él nos hablara un poco, porque estaba deseando, pues sobre este mundo de la tonadilla y del sainete, la tonadilla como ese género musical breve igual que el sainete, que no es solamente andaluz, sino también madrileño y todo ese mundo de los majos y de los gitanos. Bien, buenas tardes, gracias por invitarme y voy a entrar directamente en materia a discutir, ¿no? Antes de contestarte y un poquito situar todo este asunto del sainete de Manuel García, además se me ha ocurrido, voy a hacer después una reivindicación también. Fernando Sor, es que si no me voy a perder. Fernando Sor, en 1808, Fernando Sor es el gran guitarrista, ¿no? Que pone de moda la guitarra española en toda Europa y la que la convierte en un instrumento clásico, siendo su origen tremendamente popular, ¿no? En España. Fernando Sor, en 1808, cuando estalla el botín de Rancuén y todo esto, efectivamente se pone como un loco a escribir himnos patrióticos. De hecho, en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid hay 2 o 3 suyos, ¿no? Pero en cuanto entra Bonaparte, abraza la causa josefina sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de pudor, y se pone a cambiarle las letras a todos los coros que había esto, viva la patria, pero viva la patria afrancesada. Cuando José Bonaparte viene a intentar conquistar Cádiz, ¿no? Llegó físicamente a caballo hasta el mismo puente de Suaz, no pudo entrar, comprendió que estaba muy cerca, pero también muy lejos. Uno de los que venía con él era Fernando Sor, y nombra a Fernando Sor, fíjate, si era afrancesado, que lo nombra prefecto de policía de la ciudad de Jerez de la Frontera, una de las ciudades más afrancesadas, a pesar de que hay gente que piensa todo lo contrario, más afrancesada de toda Andalucía. Bien, contestado eso, y ya se tuvo que marchar, ya no volvió nunca, y gracias a que no volvió nunca, pues puso de moda la guitarra española en los grandes salones, fundamentalmente de París, Londres, las grandes capitales europeas, ¿no? Ayudando a la difusión de la cultura española y la construcción de un imaginario andaluz, ¿no? En la que el protagonismo gaditano, esa música gaditana, esa música de Jerez, porque él no era de esta tierra, él era catalán, con todo lo que eso significa, sin embargo se impregna de todo lo que va viendo y lo que va escuchando, ¿no? Y lo lleva, pues después lo convierte todo eso en música culta con una extraordinaria influencia en Liszt, en Chopin, en todo esto, ¿no? Pero dicho eso, ¿no? Vamos a cambiar de tercio, vamos a pasar al teatro. Bueno, el teatro en esta época cumple la misma función o por lo menos tiene una presencia tan extraordinaria como la presencia que tiene actualmente la televisión en la sociedad, ¿no? El teatro en Cádiz, en la época de las Cortes, cuando estalla la guerra, se cierra porque en épocas de guerra, teóricamente, no estaba bien visto que ni que hubiera corridas de toros ni que se abriera los teatros. Sobre todo porque José Bonaparte, cuando entra en Madrid, da orden para que se abran todos los teatros, para dar y que se abran las corridas de toros. No gusta ver los toros, curiosamente se convierte en el gran defensor de la causa taurina, ¿no? Son de estas contradicciones maravillosas de la historia. Y lo que ocurre es que convierte al teatro en su gran escaparate de la gran política napoleónica, josefina, la modernidad. El teatro se convierte en un símbolo de lo más
más moderno. El teatro en Cádiz está cerrado por razones de guerra, sin embargo, el 20 de noviembre de 1811 se abre, después de una dura campaña en el oratorio de San Felipe Neri por abrir o cerrar el teatro. Es decir, había, desde un punto de vista moral, no solamente religioso, sino también por la guerra, hay sectores de los diputados que piensan que el teatro tiene que estar cerrado por una cuestión de imagen. Sin embargo, hay otros diputados, como el americano Mejía Lequerica, que defiende que el teatro se abra. Y fundamentalmente que el teatro se abra por varios motivos. El primero, por razones patrióticas. Es decir, a lo mejor hay que combatir al enemigo no solamente con el cañón, sino también con la pluma y con la palabra y con el espectáculo. Segundo lugar, por razones económicas, es decir, porque una parte importante de los ingresos del teatro se podían destinar precisamente a la guerra. Y en tercer lugar, para distraer a una población que vivía asediada, un asedio un poco regular. Por aquí tampoco murió mucha gente por razones de la guerra, sí por epidemia y por enfermedad, pero había que entretener, había que divertir. Por tanto, el teatro concitaba todas esas expectativas. Y después de muchísimos problemas... Entonces, José, perdona que te interrumpa, porque yo creo que esto merece la pena decirlo, es que Mejía Lequerica argumentó que, puesto que estaban abiertas las casas de juego y las casas de niñas, creía que el teatro era menos inmoral que... Claro, de todas maneras, el teatro estaba cerrado, estaba prohibido, pero bueno, hemos encontrado cartelera de teatros particulares, la posada de la Academia, que de manera un poco velada, por ejemplo, el anuncio de la posada de la Academia, que está abierto en junio, en julio y en mayo de ese mismo año, nos anuncia teatros de figuras corpóreas, ¿no? Dejando muy ambiguo si eran muñecos, no eran muñecos, es decir, había algo, o sea, hay mucho terreno todavía por investigar y por sacar a la luz, ¿no? Lo cierto es que el teatro se abre con Moreto, pero lo muy interesante es que a los pocos días de abrirse, el teatro se pone en escena la obra de otro afrancesado, ¿no? De Leandro Fernández de Moratín, que no era ni muchísimo menos un afrancesado menor ni un desconocido, porque era una de las grandes voces de la Ilustración española y uno de los grandes hombres de gobierno de José Bonaparte. Era muy conocido en Cádiz porque tenía amigos importantes en Cádiz, Sebastián Martínez, entre ellos había estado aquí en Cádiz, porque el puerto de Cádiz era como el aeropuerto de Barajas en la actualidad, toda la gente importante pasaba por aquí, ¿no? Y el puerto no estaba lejos de la ciudad, estaba dentro de la ciudad. Y se repone una obra suya, El viejo y la niña, una obra que curiosamente está ambientada en Cádiz, sale la ciudad de Cádiz, las casas gaditanas salen retratadas también en esa obra, y los personajes parecen ser que el viejo era trasunto, parece ser, de Sebastián Martínez, al que le dedicó la obra en un tono de comedia, humor, chiste, ¿no? Es interesante que esa obra se coloque precisamente cuando se estaba hablando de la utilidad patriótica del teatro de la mano de un personaje que era el enemigo, ¿no? Por eso digo yo que las cosas no son blancas y negras, sino que tienen muchísimos colores, y es en esos colores donde está precisamente la gracia y la explicación a todo este tipo de cosas, ¿no? Y en relación con otros problemas que habéis colocado sobre la mesa, habéis hablado magníficamente, yo de eso no sé, de la música culta, de la música religiosa, la música vocal, lo que son la música popular dentro del teatro. El teatro desde siempre, desde la Edad Media, pero la lírica popular, es decir, la canción popular, en Lope de Vega, en Shakespeare también, está presente, forma parte innata del teatro, ¿no? Eso es algo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Porque las artes han ido cada una segmentándose, pero eso era algo completamente normal, completamente habitual, y más en una cultura tan teatral como la española, que es tremendamente importante. O sea, en Europa está la cultura isabeliana del teatro de Shakespeare, pero la cultura italiana de la Comunidad del Arte, pero fundamentalmente la tradición española. Y en la tradición española, una de las características más importantes es que lo importante del teatro español es precisamente el teatro no importante.
Es decir, el teatro corto, el teatro breve, el teatro que no tiene pretensión artística ninguna, el teatro que está lejos del canon. Es una especie, como decía Asensio y nuestro maestro González Troyano, una especie de carnaval en teatro, ¿no? El teatro es una especie como de vacaciones morales, ¿no? En la obra seria se hablaba de honor, se hablaba de venganza, de violaciones, y todo eso por los que morían los protagonistas en el drama o en la comedia, en la obra breve era todo lo contrario. Era el teatro donde aparecían los cornudos, mujeres de una fogosidad sexual absolutamente insaciable, viejos verdes, nunca mejor dicho, y todo este tipo de situaciones, ¿no? Por tanto, todo lo que en la obra seria parecía un mundo muy serio, ¿no? Perdón la redundancia, en el teatro breve se ponía boca abajo, y se ponía boca abajo a veces con líneas francamente pornográficas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso está escrito, es antiguo y parece todo también muy serio. Y en el siglo XVIII, que es un siglo en Cádiz especialmente libertino, en donde, bueno, pues la mujer avanza una serie de esferas en el espacio público, que el siglo XIX después va a dar la marcha atrás. En el teatro todo eso se ve. En el teatro breve, en el teatro chico, en el teatro, lo que a mí me gusta llamar el teatro pobre, ¿no? Que yo creo que es la gran originalidad del teatro español, que es el teatro cómico, el teatro para hacer reír, un teatro cuya única norma es que tiene poco tiempo. Entonces, como tiene poco tiempo, hay que atraer la atención del espectador, pues ¿cómo? Con un chiste, con una anécdota, con una canción, con una música, con un baile, ¿no? Y es ahí donde yo creo que está la originalidad gaditana, porque la originalidad gaditana, como ya se ha dejado entrever en ese último tercio del 18 y en estos años de las Cortes, Cádiz se convierte, y el teatro, en un centro de experimentación, en un centro donde se fusiona todo, se fusiona lo mejor el ritmo, que las mejores músicas, las mejores ideas que vienen de Europa, pero también los ritmos populares que entran por el puerto, que vienen de América. Y yo creo que ahí está la clave del éxito de esto que ha mamado también en la estancia gaditana de Manuel García del Pópulo, porque estuve viviendo en el Pópulo, y por cierto habría que ponerle una placa en el Pópulo. Otra placa que habría que poner, por cierto, también es donde estaba el teatro principal, en la calle Novena, ¿no? Porque hablamos de todo esto, bueno, conviene ver físicamente dónde estaban esos espacios de los que siempre hablamos, esos personajes, pero que bueno, estaban perdidos por Cádiz, no, están localizados en sitios muy concretos, ¿no? Bueno, y nada más, no sigo hablando, ¿no? A la contraria. Sí, yo iba a recomendar, y le doy enseguida la palabra, si alguien tiene interés en conocer cómo era el teatro de esta época y todo lo que está hablando Alberto de los sainetes que retratan todo ese mundo de Cádiz, el mejor ejemplo son, y hay varias ediciones, entre una que hemos hecho nosotros, de los sainetes de Juan Ignacio González del Castillo, que tiene títulos como La Casa de Vecindad, La Feria del Puerto, el Café de Cádiz. Ahí se vive todo el ambiente de la ciudad y toda esta mezcla y todo este magismo y este casticismo del que ha hablado José Ramón y que seguro que te toca de nuevo. Solamente, ¿no? Solamente decirte que sí, que efectivamente solo se cambió de chaqueta, ¿no? Posiblemente porque tenía unas ideas más progresistas que los demás. Claro, sí. Pero es que no olvidemos que en 1810 compuso nada menos que el himno de la Victoria, que era también conocido por su primer verso, que se constituyó en uno de los himnos de Cádiz, que se llama Venid vencedores. Pero eso es anterior. En 1810. En 1810 se escribe. Hablo de Sor, ¿eh? Sí, Fernando Sor. Esto lo escribe para Cádiz y se estrena en Cádiz en 1810 con texto de Arriaza. Pues también nos da como joya, ¿no? No, pero puede ser que la música sea anterior y las poesías de Arriaza son también de esa fecha. Y además parece ser, según un último análisis, porque yo siempre creía que el himno de Riego era del valenciano que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Pero parece ser
que el himno de riego posterior, parece ser, ¿no? Yo he visto la partitura y he hecho la comparación porque Tomás Garrido fue el primero que lo sacó, que el himno de riego está prácticamente copiado según las mismas estructuras rítmicas que el himno de sol el venid vencedores, o uno de las provincias, ¿no? Que dice así, el venid vencedores, que tampoco es muy acertado, ¿no? Venid vencedores de la patria honor, recibid el premio de tanto valor, ¿no? Y eso se puede en Cádiz. Luego, que se cambiara de chaqueta en 1812, pues... No. Esa música está, la partitura, esto es de 1808-1809. Lo que pasa es que él inmediatamente abraza la causa josefina y en 1810 está en Jerez, ejerciendo de prefecto de policía, es decir, de un cargo muy importante, ¿no? Y bueno, y de hecho, él ya no vuelve, ¿no? O sea, él en ningún momento se retracta de nada, sino todo lo contrario. Precisamente por no retractarse no puede volver del exilio. Lo que ocurre, José Ramón, es que las músicas, lo que tú has contado antes de la marsellesa, pasa igual con otra música francesa, que es la carmañola. Lo que ocurre es que las músicas están ahí y la de Fernando Sor estaba ahí. Y luego, entonces, se adaptan a letras nuevas y la música un poco forma parte del acervo. No es igual, la música no es igual, tiene la misma estructura rítmica, pero no es igual. Y luego hay otra cuestión, y es que las músicas populares, estas músicas patrióticas, generalmente tanto en las letras como en las músicas, beben de aires populares. Entonces hay letras que son anteriores y que se adaptan a una música nueva, o bien hay músicas nuevas, generalmente las que están basadas en los aires populares que ya están en los sainetes de González del Castillo, que estamos diciendo que son anteriores a 1800. Entonces están los jaleos, el ole, el bolero, que no tiene nada que ver con el bolero de Machín, que es la seguidilla bolera. Es decir, la seguidilla tiene muchas variantes, está la seguidilla manchega, la bolera, la murciana, hay muchas, y una de ellas, la seguidilla bolera, se transforma, se termina llamándose bolero o boleras, y es la que da origen a la sevillana. Todas esas músicas populares, fandango, jaleo, el ole, todo eso va cogiendo nombres diferentes según donde se cante, o incluso a veces según quién la interprete y la haga famosa. A lo mejor se llama el ole de Juanita, o el jaleo de Jerez. Digamos que todo eso, ese magma musical está ahí, y en un momento de guerra en que hace falta canciones para que la gente se anime y que después se van a cantar en el teatro, que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta, pues distintos autores las van adaptando. A veces simplemente se dice, se cantará el himno con la música conocida de no sé qué, y se dan ideas claves que ellos entendían. Nosotros tenemos que andar buscando a ver cuáles eran. Yo, al hilo de que estáis diciendo, tuve la oportunidad de cantar ese himno de Sor para el bicentenario de la batalla de Bailén en 2008. Y un poco por situarlo en el 1808. Y respecto a lo que estabas comentando también, y lo que comentabas tú, Marieta, antes, que te habían preguntado, oye, pero ¿se va a hablar de ópera? Decir que en esta época realmente ópera como tal no se interpretaba. En todo caso, hablando de ese carnaval, ese batiburrillo que se interpretaba en los teatros, se interpretaban solamente cuadros de ópera, no se llegaban a interpretar completas, mezclado con tonadillas, con seguidillas. Era un poco, esa era la dinámica de, incluso se introducía siempre una pieza de orquesta que muchas veces ni se reflejaba el compositor. Sinfonía. Una sinfonía. Sí está demostrado que Cádiz tenía predilección por las sinfonías de Haydn. Eso sí es verdad. Pero en la mayoría de los casos no se reflejaba en los programas de los teatros a quién pertenecía. Ni en la crítica del periódico dice, se interpretó una sinfonía, ¿no? Sí. Y no te dice si era de Haydn o si era de Van Halen. Una cosa muy interesante de uno de los, yo creo que el último testimonio literario, el último hasta la fecha, ¿no? La obra de teatro que acaba de publicar Cátedra de José Luis
Alonso de Santos, que se llama Los Conserjes de San Felipe, precisamente uno de los elementos más interesantes que utiliza el dramaturgo es precisamente cómo la música y el baile está presente a lo largo de toda la obra. Se ha hecho un recorrido por algunas, bueno, desde la famosa con las bombas que tiran, los fanfarrones, hasta otras, ¿no? Cogidas de la prensa, bueno, algunas cosas, de algunos amigos, y otras que son de creación propia de él en función de esos parámetros más o menos conocidos y ritmo. Y precisamente es uno de los aspectos más originales de esa obra, ¿no? Que ha cogido este testigo de la música popular, de la época, de los enetes de González del Castillo, de baile, de esta especie de fusión, ¿no? Que yo creo que es lo que le da la excepcionalidad y la originalidad al ambiente gaditano, y precisamente por eso ha tenido tanta trascendencia, ¿no? Después, ¿no? Pienso, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, tú que debes saber más de esto, se me ha olvidado cuando he hablado de los diferentes factores dentro de la música escénica. Desde el punto de vista musical hay un elemento importante que es el melólogo. El melólogo, claro. Una fórmula dramática inventada por Rousseau también, y que aquí la adopta Tomás Iriarte. Y entonces, pues, aquí justamente, en Cádiz, en el año 1791, se pone, pues, que es el año de la muerte de Mozart, además, se pone el Crispín, tragedia unipersonal en un acto, o la Casilda viuda, segunda parte del antecedente. Y también la más conocida de él, que es Guzmán el Bueno. Bueno, ¿Qué papel juega el melólogo desde el punto de vista teatral y musical, ¿no? Bueno, el melólogo, para los que no lo sepan, es una obra como de cine mudo, pero en teatro, y unipersonal, es decir, suele ser un solo actor. Entonces, hay una mini orquesta que va interpretando la música, y el actor, bueno, pues, como el mudo, es decir, mediante la cara y los gestos de la mano y del cuerpo, pues va interpretando la historia. Entonces, bueno, suelen ser historias relativamente conocidas por el público, porque si no, pues claro, imaginarse, ¿no?, de todo esto, ¿no? Solían ser también melólogos de obras ya, bien de teatro y música, conocidas. Y esto se pone de moda en Francia, de Francia pasa a España, pero entra fundamentalmente por Cádiz, y por Madrid. Y tuvo bastante éxito. Y en esta época, precisamente del Rey de las Cortes, hay muchísimo melólogo patriótico, y otro teatro que a mí absolutamente me encanta, que es el melólogo patriótico satírico antinapoleónico, que frente al carácter culto del melólogo clásico introduce la escatología como un elemento de descalificación del adversario, ¿no? Y no voy a entrar en poner ejemplos, porque bueno, esto es una tertulia muy diocesca, muy fina y no es plan, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que funciona, ¿no? O sea, que el teatro y los géneros y la música y todo esto funciona como un arma de combate, y esto es algo tremendamente moderno, ¿no? Porque es la guerra de propaganda, ¿no? O, por ejemplo, pues, hace poco, bueno, cuando hay una guerra, la guerra del Golfo, enviaron a Marta Sánchez al Golfo, ¿no?, para que animara a la tropa, ¿no? Pues el teatro cumple precisamente esta función, ¿no? Y más en una ciudad tan pequeña como Cádiz, donde el enemigo estaba muy cerca, y estuvo, una lástima, estuvo a punto de entrar. Tenía que haber entrado. Casi. Bueno, hablaríamos en francés ahora. Vamos a entrar en el turno del público, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pasamos un micrófono. Sí. Un segundo. Disculpe. Nos está hablando de la música popular. Vamos a celebrar el bicentenario de las Cortes de Cádiz. Pero es que las alegrías nacen también en esa misma fecha. Por lo tanto, tienen también 200 años. He escrito artículos en la prensa, he dado una conferencia en el Ateneo, he dado una conferencia en el Castillo Gaditano. He intentado interesar al excelentísimo ayuntamiento, y parece que la alegría no suena para nada en Cádiz. Me parece una verdadera ofensa que no se tenga en cuenta ese bicentenario.
estoy dispuesto a poner a disposición del Ateneo, de la universidad, todas esas canciones patrióticas que se celebraron en el centenario precisamente de la Plaza de San Antonio. Y también poner lo que le han mandado al ayuntamiento para que se tenga en cuenta ese cante nuestro, que es el cante por la alegría. Yo luego, señor rector, si interesa, yo le doy toda la documentación que tengo, para que... Y además, tengo la única persona, el único libro que hay escrito sobre la alegría, la escribí yo. O sea, que estoy ya a disposición de todo, a final una vez, para que se le haga, por lo menos, también el homenaje de los 200 años de asistencia a nuestro cante, que es bueno, la bandera. Tomaremos nota y les recuerdo que en octubre vamos a tener una tertulia específicamente sobre esos sones, esos bailes que unos consideran flamenco, esas canciones que unos consideran flamenco, otros preflamencos. Ahí discutiremos de nuevo y seguro que tendremos oportunidad de volver al tema. En octubre ¿Alguien? Mira, yo particularmente creo que la alegría, señor Fernando, yo particularmente, que no soy un erudito en flamenco, pero me gusta, y bueno, pues me he picoteado, creo que las alegrías que se cantaban en 1812 eran jotas agaditanadas, por decirlo de alguna manera, pero todavía no eran cantiñas. Todavía no eran cantiñas. Se cantaban sin siquiera el rasgo flamenco. Luego ya cuando pasaron casi 50 años, todas esas letras del acervo popular del folclore, porque no era del flamenco, era del folclore, se aflamencaron y dieron lugar a la alegría gaditana. Bueno, pero nacieron, sí. No se llamaban alegría, se llamaban cantes por alegres. Ahí. Cualquier canto que era metiéndose o mofándose con la francesa era bueno. No era una jota que podía ser fandango, hay mucho, o cualquier otra seguidillas, sí. Y poco a poco tomando cuerpo hasta que ya Enrique Mellizo lo metió el compadre Soleares, se metió con el compadre Soleares, y luego cuando vino aquí Agustina de Aragón, se le hicieron homenaje, se cantaron jotas, y este músico que fue Enrique Mellizo también le añadió aire de jota. Pero quizás el tronco principal sea el fandango de Granada. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya casi en tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Hasta yo no puedo llevar el micrófono. Bueno, pues bajamos. ¿Hay alguna? No, pregunto, ¿no? ¿Nada? Un momentito, que va el micrófono. No, es para la grabación, sí que hace falta. Para la... A relación de lo que os he comentado, la realidad es que la aristocracia de esa época, a pesar de la cultura que ellos se querían tomar y cuando verdaderamente se querían divertir, donde iban era a las tabernas de alrededor de la caleta y a las tabernas de alrededor del muelle. O sea, sabían un poquito de esa cultura de los teatros y no se lo debían de pasar muy bien, y ahí es donde entran desde luego esos cantes alegres que os comentan. No, es que había tiempo para todo. Lo mismo iban al teatro que iban a las tabernas, las tertulias, al café, donde hiciera falta. Estaban aquí sitiados. Estaban sitiados. Sí, vamos a ver. En los sainetes de González del Castillo, precisamente, el argumento favorito es la mezcla
de los sectores más populares con los sectores más altos. Y son las situaciones en donde los petimetres, ¿no? Serían los referentes de esa burguesía fina, culta que va al teatro, bajan, no digo bajan, van a la taberna o van a beber vino. Y precisamente esa mezcla es lo que produce el choque cómico, ¿no? O sea que eso era una realidad, porque Cádiz, y yo creo que eso es algo, un amigo mío siempre lo dice, Andrés Pela, el director del Museo Nacional del Teatro, dice que hoy en día en Cádiz se mantiene vivo el espíritu de la Ilustración, porque estamos cuerpo a cuerpo, ¿no? En una misma casa, ¿no? Especialmente en el casco antiguo, en la primera planta podemos encontrarnos una actualización de una maja o de una manola del siglo XVIII, y en la segunda planta, que la han rehabilitado, pues a un tío o a una pareja que ha comprado el piso a un precio millonario. Y se produce precisamente ese choque, ¿no? Porque es una ciudad pequeña, y en el siglo XVIII esa mezcla se ve. Y González del Castillo, una de las cosas buenas que tiene es que lo refleja muy bien. O sea, que nosotros no hemos dicho lo que usted ha dicho, es decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho. Que la litocracia también se servía Claro, sí. de esa cultura un poco más popular, más baja, ¿no? Sí. Pérez Gardó era la novela de Cádiz. Sí, y Juan Ignacio González Castillo estaba. Y de hecho, elementos de la burguesía gaditana, gente muy adinerada y gente con mucho dinero, pues de pronto ante la invasión y el estado del sitio, pues abandona incluso sus hábitos normales de ir a la ópera, ir al teatro, de ir a la tertulia, de lograr la ostentación y el lujo, la vestimenta, porque claro, aquí la burguesía no tenía reparo. Muchos testimonios de viajeros extranjeros de la época se dice que Cádiz era una ciudad lujosísima donde la gente exhibía grandes trajes, las casas estaban llenas de bibliotecas Sebastián Pintura, Martínez tenía Tiziano, tenía Velázquez, ¿no? Y eso era lo que hemos dicho antes, el signo de identidad. Pero esta gente de pronto, pues, como renuncia de pronto a la figura del petimetre y se une al majismo, ¿no? Se une al majismo e incluso presume y cambia la vestimenta. Y el popularismo, ¿no? El castillismo tiene una fuerza nacionalista que yo creo que nos hizo mucho daño, que como ojalá hubiera entrado a lo mejor, ¿no? Que hubiésemos continuado con el refinamiento, pero nos popularizamos en el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Hubo una vulgarización en aquellos momentos también de la cultura, ¿no? Bien. Además pasa también lo contrario, los espectáculos que se desarrollaban en los teatros también salían a la calle y se hacían en plazas públicas, en la calle, los mismos espectáculos. O sea que también ese acceso, había un trasvase, exactamente, un intercambio. Bueno, pues muchas gracias. La próxima cita, les recuerdo, es... ¿dónde lo tenía apuntado? Lo tienen detrás, ¿no? El 16 de mayo, café y tabernas. Ya saben que se abrirá en plazo la opción de inscribirse en la página web, y el teléfono me imagino que sí seguirá siendo el mismo. Voy a hacer un poquito de propaganda sobre todos estos temas. Yo tengo un blog que se llama soydel12 blogspot.com, y allí pues pueden encontrar muchas cosas, o si quieren ir pidiendo información o algunas cosas, temas que les interese, pues también tienen la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Perdón, que ahora viene la interpretación del sainete, se me olvidaba. ¿Vale? ¿Qué le vas a preguntar? Te he preguntado y tú no has respondido. Pues no respondo si queréis. Sí.
No es de buen tono hablar de política ni de religión. Uy. Buenas tardes. Como podrán comprobar los asistentes, estamos en un sitio incomparable donde un día glorioso se reunieron las Cortes Constituyentes para... Para nada. Un montón de subversivos jacobinos que adoraban a Voltaire. Ya empezó a rebuznar la tartufa. Negra, que te conozco la lengua. Por favor, compostura. Casquivana. Chusma. Indina. Orden, orden, silencio. Disculpen, esto es un cuadro de costumbre de lo más granado de la sociedad gaditana. Intentamos representar el ambiente festivo de una tertulia, pero como ven, en esta no se divierten. Quizá sea porque intentamos mezclar el agua con el aceite. Señores, dejen de discutir y comiencen a merendar. La prensa habla hoy del estreno del Sí de las Niñas del ilustre dramaturgo don Leandro de Moratín. Europeísta, afrancesado. Pero es que nadie recuerda a don Ramón de la Cruz o a don Juan Ignacio del Castillo sin ir más lejos. ¿Y si echamos una partidita? ¿Al cinquillo o a la brija? ¡Par 10! Que no estamos en ningún café ni en ninguna tabernucha. ¿Rezamos un rosario? Tampoco se pase, señora. Bueno, como el ambiente está más calmado, pasaremos a la presentación, que con tanta gresca se me había olvidado. En el extremo opuesto a mí está el joven del pelo anillado. Es el calesero de Puerta Tierra. Ahí le vemos garboso y bien plantado el mozo. La que se abanica es la marquesa. Le aprieta un poco el corsé y por eso se le ve tan tiesa. El del monóculo es el varón, más que nada relumbrón. Y aquí en este extremo tenemos a la guapa, churrera de toda la vida en el mercado y es la que empezó el altercado. Estos son los 4 palos de la baraja. Así que bueno, vamos a comenzar la historia. Bueno, yo me voy a anajar y aquí usted tiene la prensa, señor. Gracias. ¿Merendamos? Nos han traído un estupendo café de Manila. O si prefiere, chocolate con unos roscos traídos del convento. Ellos no comen, son laicos. Gracias, muchas gracias. Y a propósito, la tertulia de hoy versará sobre un tema clásico. Las 3 gracias. ¿Almorzar, comer y cenar? ¡Qué ocurrencia! Es usted una eminencia. No le haría la gracia. ¿No ve que le va la marcha? Sabiduría popular. ¿Me está llamando libresca? No, señora marquesa. ¿Merendamos? ¡Qué graciosa! Es usted tan ocurrente, tan fresca, tan lozana, tan... Las 6, hora de merendar. Antes solo teníamos a Chicoria, ahora comemos de todo. ¿Cómo vamos a echar de menos la guerra? ¿No hablará usted en serio? Ya está bien de gracias. Hablemos de teatro. Calderón encarna el verdadero espíritu del pueblo, el Volksgeist de la nación. ¿Sí o no? Yo, café. ¿Y usted? Chocolate para mojar. Esas tetitas de monja están que se deshacen en la boca, señora marquesa. Celu, para el carro, me saco la navaja de la liga y al que se ponga por delante le abro la barriga. Tú me conoces del barrio y sabes que me llevo el primero por delante. Yo quiero ser el primero. ¡Me lo pido! ¡Tú, bribón!
Volvamos a Calderón. Volvamos a Calderón. ¿Quieres poner una tesis? Y espero que no haya toses. Señora marquesa, la esfera intelectual no está hecha para las mujeres. El amor, los sentimientos y otras cosas sí. ¿Verdad, guapa? Se le van a enfriar los churros. Además, ¿por qué son desgraciadas todas las mujeres sabias? ¿Por qué se las detesta? ¿A usted la han detestado? O bien tienen alguna deficiencia física o mental cuando no las dos cosas. ¿Habla usted de mi cojera? No lo decía por usted, señora marquesa. ¿Lo dice usted por mí? Por usted diría yo cualquier cosa. Derechos de la mujer. ¡Bah! Otro invento francés. Como la guillotina. Ay, esta conversación es de besugos. Por favor, volvamos a la prensa. ¿O prefieren bailar los señores? ¿Bailamos un minué? Mejor una zambra. Algo más discreto. Una contradanza. Yo prefiero un olé. Maja, ¿no conoce usted ninguna tonadilla? Guapa, que te conozco. Celu, calla que se me va la letrilla. Guacamayo viene su vino, dijo de pronto un pereí. En las tertulias liberales se forman grandes camorras, pero en las de doña Frasquita se sirven grandes las porras. ¿Más chocolate con rutaco? Es usted un poco grosera. Romancesca. Anda, guapa, bailate algo. Si el varón baila conmigo. Lo siento, yo para mover el esqueleto soy un poco cartesiano. Celu, cántame un sorongo que empieza el bailongo. Ay, con el sorongo me gusta a mí. El sorongo boro boro me gusta, no. El sorongo biri me gusta a mí. Que el personal, que la guardia está durmiendo. Perdone, esto no lo podemos controlar y no sabemos cuánto van a tirar. Y si van a explotar, que esa es otra. Pero lo que sí les digo, que esta tertulia queda ya terminada hasta nueva orden. Eso sí, nos vemos en la próxima, el día 16 de mayo, en la Beletrop. No sin pedir disculpas antes al público respetable por las faltas cometidas. Disculpen ustedes, nos vamos. Son casi las 7. Nos gustaría quedarnos, pero... cosas del sainete.